Claro, mira, mira, yo te digo, en el caso del Perú, cuando hablamos de patrimonio de la nación, ahí es el Ministerio de Cultura, ¿no? Como bien contestó su compañero. Pero como dice acá, patrimonio de la humanidad, ¿no? Patrimonio, o sea, del mundo, eso es la UNESCO. Claro que uno de sus compañeros dijo la UNESCO. Patrimonio de la nación, Ministerio de Cultura. Patrimonio de la humanidad, la UNESCO, que es un organismo de la ONU, ¿no? De la Organización de Naciones Unidas. Y hay una fecha, ¿no? 21 de mayo, que ya se acerca, es el Día de la Diversidad Cultural. Muy bien, entonces avanzamos con esto. Bueno, nos ponen acá una imagen justamente de la diversidad cultural que hay en nuestra patria. Por supuesto, claro que sí. La diversidad cultural, ¿no? Las diferentes identidades, ¿no? Locales, regionales. Así es, claro que sí. Vamos ahora con los grupos étnicos, justamente. Ya, yo les había comentado el caso de la selva, ¿no? Donde hay muchísimos pueblos originarios, incluso cada uno con su idioma, ¿no? Muy bien, pero vamos a ver. Entonces, tenemos acá grupos étnicos campesinos en el Ande, muy bien, y grupos étnicos nativos, tribus amazónicas. Vamos primero con el lado de los campesinos, muy bien, en el Ande. Son sujetos de derecho, por supuesto, los grupos étnicos, claro que sí, se les reconoce sus derechos, sus leyes. Recuerda que se les debe proteger, claro que sí. Ahora, en los grupos étnicos campesinos, a ellos se les reconoce o se les identifica por el idioma, por el idioma. Muy bien, el idioma es algo que a ellos los hace parte de un determinado grupo étnico de un pueblo, ¿no? Y en la sierra tenemos, como vemos acá, cuatro grandes idiomas nativos: el quechua o runasimi, los uros en el lago Titicaca, los aymaras en el Collao y los jacarus. El jacaru es un idioma que se habla en la Sierra de Lima, es un idioma recontra antiguo, ¿eh? Que algunos dicen incluso que el jacaru sería el idioma primitivo del cual sale el quechua, el aymara, los uros y otros. Entonces, digamos, en lo que es la sierra, en lo que son grupos étnicos campesinos, ahí digamos, su identidad gira en torno al idioma que habla, ¿no? Quechua, uro, aymara y jacar. Muy bien, así es. Ahora, es bien curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el quechua, no, bueno, de repente ustedes no sé si tienen familia en la sierra, porque el quechua en determinado momento se extendió un montón en el Perú. Por algo los incas tenían como lengua oficial el quechua, como lengua oficial, pero no como lengua única, porque los mismos incas permitían que existan otros idiomas, pero sí el idioma oficial era el quechua. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay variantes del quechua. Hay variantes del quechua. Una cosa es el quechua del Cusco, que según dicen es el original, será, pero no. Otro es el quechua, por ejemplo, de la Sierra Central, y otro es el quechua de la Sierra Norte, que presentan variantes. Presentan variantes. Yo tengo familia en la sierra, y por ejemplo, yo tengo familia en la Sierra de Ancash, que ellos hablan quechua, muy bien, pero cuando escuchan, por ejemplo, a un cusqueño hablar quechua, no lo entienden. No lo entienden. O sea, dicen, no, hay giros idiomáticos que yo no entiendo. Entonces el mismo quechua también, debido a su expansión, ¿no? Ha ido ¿no? Tomando diferentes ¿cómo diríamos, no? Formas de hablar. Formas de hablar. Los uros, los aymaras y los jacaros. Muy bien, eso es en la sierra. Eso es en la sierra. Y en la selva, ¿no? Los grupos étnicos nativos, tribus amazonas, ellos también son sujetos de derecho, pero a ellos, a los de la selva,
por lo mismo que están un poco aislados, ¿no? Y no están quizá del todo integrados, con ellos hay mayor precaución o mayor intención de protegerlos, ¿no? En cambio, por ejemplo, ya los campesinos de la sierra, ya muchos de ellos incluso viven en ciudad, ¿no? Interactúan, ¿no? Con el Estado peruano de forma continua, incluso en algunos casos, ¿no? En cambio, lo de las tribus amazónicas, no, prácticamente algunas están aisladas, entonces con ellos sí hay una voluntad más de protección, sujeto de derecho y protección. Ahora, precisamente en lo que son los nativos de la selva, tenemos los contactados, que justamente forman parte de esa pluriculturalidad, o sea, todos aquellos grupos selváticos que están registrados: ayánicas, aguarunas, huambizas, machiguengas, amuechas, piros, conivos, entre otros más. Muy bien, así es. Entonces ahí está. Pero también están, por ejemplo, los no contactados. Los no contactados forman parte de esa multiculturalidad. O sea, sabemos que existen, pero no quieren estar en contacto con el Estado. Rehuyen o han tenido una mala experiencia y no quieren interactuar, ¿no?, con el Estado para nada. O sea, los no contactados se les llama a ellos. Luego están las aisladas también, claro que sí, las poblaciones aisladas que han tenido contacto algún momento o algunos años han tenido un contacto permanente, pero ahora tampoco quieren. Los no contactados son aquellos que rechazan así de plano, rechazan cualquier contacto con el Estado. Los no contactados. Los aislados son pueblos que han tenido cierto contacto con el Estado, pero ya no lo quieren tener por X motivos, ¿no? O sea, aislados. Muy bien, entonces de esa manera, ¿no? Repito que los contactados forman parte de la pluriculturalidad porque están registrados, y los no contactados y aislados forman parte de la multiculturalidad porque sabemos que existen, pero no quieren tener contacto. Jesús dice: profe, se parece al chino. ¿Cómo que se parece al chino? Ahí sí. O sea que el chino también tiene muchas variantes según la zona. Ah, sí, lógico. Todo idioma que se extiende tiende a cambiar. Todo idioma que se extiende tiende a cambiar. Y eso le ha pasado al quechua, como repito, ¿no? Quechua cusqueño, quechua de la Sierra Centro, quechua de la Sierra Norte, al chino, o el mismo castellano. El mismo castellano, por ejemplo, claro, obviamente, por lo mismo que estamos bastante en contacto, ¿no? Incluso a través ahora de los medios de comunicación, nos entendemos. Pero, por ejemplo, vemos poco a poco que hay variantes ya del castellano, ¿no? Una cosa es la forma como se habla el castellano en Cuba, palabras que nosotros quizá por ahí no utilizamos, o en México, o en Colombia, o en Chile, o el castellano de Argentina, de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, y vemos ahí que comienzan ya a aparecer variantes mínimas, pero con el tiempo pueden ir aumentando, ¿no? Es más, en Argentina ellos ya escriben distinto, ¿no? Ellos, en vez de, por ejemplo, uno dice, ¿no? Para, ¿no? O sea, detente, ¿no? Oye, para. Oye, detente. Oye, para. Pero los argentinos dicen, oye, para. Y lo tildan. Lo tildan. Entonces ya es una modificación sobre el castellano, ¿no? Entonces ya por ahí comienzan poco a poco las diferencias, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen, uno acá en el Perú dice, oye, juégate, ¿no? O sea, atrévete, ¿no? Juégate, atrévete. Uno dice acá en el Perú, ¿no? Juégate, atrévete. Pero el argentino dice, oye, jugate. Jugate. Y lo escriben, ¿eh? Jugate. Entonces, vuelvo a repetirte que comienzan a aparecer poco a poco cambios, ¿no?, en el idioma. Así es. Bueno, y luego, ¿qué más? Tenemos 1786 grupos étnicos. Muy bien, claro que sí.
entre los contactados y no contactados, los que se ha podido hasta ahora, ¿no? De una u otra manera contabilizar, siendo el mayor grupo étnico, como les repito, los ayánicas. Los ayánicas se ubican pues en lo que hoy es la selva central, que antes, en la época colonial, le decían el Gran Pajonal, le decían, que es la selva de Junín y Pasco. Ahí se ubican los ayánicas. De Chanchamayo, Posuso, para el fondo, ahí están los ayánicas. Es un grupo muy numeroso y que ya ha sido protagonista, los ayánicas, de varios procesos en la historia del Perú. Claro, primero porque es uno de los pueblos que fue evangelizado, en la época colonial, los ayánicas. Luego porque ellos protagonizan la gran rebelión de Juan Santos Atahualpa a mediados del siglo XVIII, los ayánicas. Y luego porque ellos se enfrentaron y sufrieron la violencia terrorista. Sendero Luminoso incluso esclavizó al pueblo ayánica. Lo tomaban como esclavos, estos desgraciados, sí, estos infelices, malnacidos, los tomaron como esclavos, y eso fue denunciado. O sea, esos señores de Sendero los consideraban como subhumanos a los ayánicos. Curioso, ¿no? Pero no me sorprende esta gente de izquierda radical, ¿no? Que habla de igualdad y que al final desprecia a otros seres humanos. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver entonces por acá lo siguiente. Abajito vamos a poner, claro, multilingüe. Muy bien. Como te digo, en el caso, por ejemplo, de los campesinos y obviamente también, ¿no?, de los nativos selváticos, su idioma es un punto de referencia, ¿no? Por eso hablamos también que el Perú es multilingüe, con 48 lenguas originarias, 4 de la sierra, que hemos mencionado, el quechua, el uro, el aymara, el jacaru, y 44 de la Amazonía. Muy bien. ¿Cuál es el principal idioma de las tribus amazónicas? El campa. Los ayánicas, por ejemplo, que es el pueblo ayánico, ¿no?, pero su idioma se llama campa. Entonces el idioma campa. Muy bien, entonces ahí está. Vamos a seguir avanzando. Este es el mapa lingüístico del Perú, por supuesto. Ahí está, perfecto, ahí está. Sobre todo, como vemos, bastante en la selva. Vemos acá abajito, por ejemplo, el quechua cusqueño, luego el quechua ayacuchano. Muy bien, claro que sí. El quechua selvático, sí, también hay. El quechua norteño, ese es el que hablaban mis parientes, quechua norteño. Ahí está. Luego vemos por acá, muy bien, claro que sí, en el caso de las tribus amazónicas, ¿no? Las tribus amazónicas. Muy bien. Así es. Muy bien. Y este es el jacaru o cauqui, acá lo estoy señalando con el cursor, jacaru cauqui, acá, en la Sierra de Lima. Jacaru cauqui. Es un idioma prácticamente en extinción, pero para muchos lingüistas ese idioma jacaru es la clave, dicen. Ellos piensan que ese es el idioma más antiguo que aún se habla en nuestro país. Muy bien, bueno. Perfecto. Avanzamos entonces. Simplemente acá vemos justamente en el punto de la diversidad cultural los diferentes pueblos, ¿no? Los diferentes pueblos que han de una u otra manera aportado con su cultura al desarrollo de nuestro país y a la formación de nuestro país. Tenemos en primer lugar, muy bien, la gente andina con las diferentes variantes. Acá, por ejemplo, está la famosa dama de los 4 tupus, que es una sacerdotisa de hace cerca de casi 4.000 años. Casi 4.000 años. O sea, más o menos 2.000 antes de Cristo. Más todavía. Más, incluso un poco más. 4.500 años por lo menos. A esta señora sacerdotisa, dígame. Por ahí. Sí, le dicen así porque estos ganchitos que estás viendo acá, estos se llaman tupus.
estos ganchitos, ¿no? Justamente para poder sostener y poder amarrar la ropa. Por eso le dicen 4 tupus. Ella la encontraron en el centro ceremonial de El Áspero, en Lima Norte, justamente uno de los primeros templos del Perú antiguo, y ahí se le encontró enterrada a la dama de los 4 tupus. Muy bien, lo cual nos indica varias cosas. Por ejemplo, que ya desde los primeros templos en el Perú antiguo, ya la mujer es protagonista, ya la mujer participa del poder, porque ella era una sacerdotisa. Entonces, ya desde los primeros templos, o sea, de lo que es el inicio, ¿no?, de la civilización andina, ya la mujer tiene su cuota de poder. Y el prestigio de estas sacerdotisas estaban que eran curanderas. Ellas eran curanderas, ellas curaban a la gente, hacían pues no tratamientos, utilizaban mucho la hoja de coca y algunos alucinógenos también al momento de tratar a y obviamente estas sacerdotisas involucraban mucho el aspecto religioso, ¿no?, para, entre comillas, curar a los pacientes. Entonces, la dama de los 4 tupus, ella representa al mundo andino. ¿Qué aporte nos ha dado el mundo andino? Un montón, empezando por los alimentos, la diversidad de alimentos. Todo esto es patrimonio de la nación, acuérdate, y patrimonio material mueble, porque yo puedo trasladar, ¿no?, los alimentos. Así es, claro que sí. Entonces, importante, vemos ahí, por ejemplo, ¿no?, imagínate qué tan diverso y la gente andina ha tenido la inteligencia, ¿no?, de domesticar plantas, porque así se le llama, ¿no?, domesticar plantas, por ejemplo en la costa, ¿no?, que estamos viendo ahí. La gente andina en la costa, ¿qué domesticó? ¿Qué plantas? ¿Qué cultivaba? Frijoles, payares, zapallos, calabazas, claro que sí. También la pesca, nuestro mar peruano que es riquísimo, la pesca. En la costa norte se domesticó al pato, el pato criollo, que hasta ahora hacen su arroz con pato. Ese pato es andino, es peruano. Claro, en esa época no había arroz, pero hacían su pepián de pato con masa de maíz. Y también en la costa, por ejemplo, se domesticó, se cultivó bastante frutas, bastante, todo ese es aporte de la gente andina. En la costa bastante, era una zona frutera la costa. Frutas peruanas, frutas peruanas, ciruela, granadilla, pacae, chirimoya, muy bien, guanábana, lúcuma, muy bien. Luego, por ejemplo, la gente andina, lo que domesticó, por ejemplo, en la sierra, ¿no? ¿Qué planta se domesticó en la sierra? La gente andina, ¿qué aportó en la sierra? En la sierra, papa, maíz, quinoa, oca, mashua, todo eso es domesticación de la llama para hacer el charqui, de la alpaca, el cuy, una diversidad impresionante. Y luego en la ceja de selva, la gente andina, ¿qué aportó en la ceja de selva? ¿Qué plantas domesticó en la ceja de selva? Maní, camote, yuca, muy bien, palta, ají, maracuyá, también maracuyá, hoja de coca, que era la hoja ritual sagrada. Todos esos son aportes de los pueblos andinos. Y luego obviamente su cultura material. Ahí tenemos Machu Picchu, todas las culturas, todas las construcciones que nos han dejado objetos, muy bien, empezando por Caral, empezando por el templo del Áspero, donde se encontró esta dama de los 4 tupus, ¿no? Chan Chan, por ejemplo, también Machu Picchu, ¿no?, ordenado construir por Pachacútec, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, impresionante. Las líneas de Nazca, las momias paracas, impresionante. Nuestro país es impresionante. Ese es el aporte del pueblo andino. Ese es el aporte del pueblo andino, lo máximo. Y luego viene el aporte español. Y luego viene la conquista. Muy bien. Y justamente tenemos acá, mira, ve,
tenemos acá a Francisco Pizarro, pues simbolando lo que se llama el símbolo de la conquista. Muy bien. Mucha gente se enoja, ¿no? Mucha gente dice, no, pero los españoles. No podemos cambiar el pasado. El pasado no se puede cambiar. Pero la llegada de los españoles enriquece nuestra cultura. Debemos entenderlo así. Enriquece nuestra cultura. Así se dieron las cosas. Muy bien. Y entonces, ¿qué trajeron los españoles? Toda la cultura occidental. Empezando, por ejemplo, con la escritura. Muy bien. Ellos nos integran. Los españoles nos integran, nos asimilan a la cultura occidental. Definitivamente. Muy bien. Traen la escritura, comienzan a generarse libros. Los primeros libros en el Perú son las crónicas. Así es. Traen también, obviamente, la religión cristiana. La mayoría de peruanos hoy en día, hasta ahora, ¿no? La mayoría de peruanos son cristianos, de diferentes variantes, la mayoría católicos, pero hay evangelistas, mormones, todos son cristianos. Todos ellos son cristianos. Y esa es la religión que traen los españoles. Justamente ahí vemos la procesión del Señor de los Milagros. Muy bien. Entonces, con la conquista española, nos asimilamos a la cultura occidental. Así es, muy bien. La herencia de Roma, que hemos hablado hace un rato, la herencia de Roma, las leyes, la democracia griega, todo eso lo traen los españoles. Muy bien. La forma de vestirnos, camisa, pantalón, zapato, media, casaca, todo eso es forma de vestirse española. Muy bien, claro. Alguien también dirá, profe, pero también trajeron las enfermedades. Pues es cierto, también vinieron, es paquete completo, pero también llegaron enfermedades. Terrible. Cuando llegan los españoles traen varias enfermedades, pero las más destructivas, las que se volvieron pandémicas, gripe, viruela y sarampión. Gripe, viruela y sarampión. Millones de indígenas murieron. Gripe, viruela y sarampión. Muy bien, entonces, pero seguimos con la diversidad cultural. Jesús me dice, profe, la viruela, ¿ven? Por ejemplo, Huayna Cápac muere de viruela. El Inca Huayna Cápac muere de viruela. Y eso precipita el enfrentamiento entre sus hijos, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Y eso provoca incluso la caída del Tahuantinsuyo. Bueno, seguimos avanzando, a ver. Justamente con la conquista y luego el virreinato llegan esclavos africanos. Acá lo tenemos. Todo esto suma a la diversidad cultural que tiene nuestra patria. Los esclavos africanos encadenados, como vemos, ¿no? Los portugueses, los ingleses eran traficantes de esclavos, sobre todo los portugueses en el caso del Perú. Así es. Y ellos aportaron, por ejemplo, su música, tambores, el cajón, los bailes. Ahí está, ese es el aporte africano acá en nuestro país. Muy bien. Ellos no pudieron traer prácticamente nada material, ¿no? De repente en el África tenían su forma de vestirse, telas, cerámica, qué sé yo, pero no pudieron traer ninguna herencia material del África, por lo menos acá al Perú, porque ellos eran traídos así en barcos al montón. Los portugueses eran mismo cobrador de combi, era. Mientras más gente meta a mi unidad, más voy a ganar. Y un montón de esclavos en los barcos, amontonados, entonces no podían traer nada, simplemente traían a los esclavos nada más, a veces prácticamente desnudos. Ahí está, los bailes, el negroide, ¿no? El uso del cajón, el zapateo. Muy bien, eso es herencia africana. Muy bien, ese es su aporte. Luego después, ya en la etapa republicana, o sea, después de la independencia, llegaron más migrantes. Por ejemplo, vemos acá los alemanes en Posuso. Acá mira los alemanes. Perfecto. Muy bien. Ellos llegan a mediados del siglo XIX. Y hasta ahora hay alemanes. Estos son alemanes en esa zona. Posuso, San Ramón, Chanchamayo, Oxapampa. Muy bien. Camino al Gran Pajonal. Ahí está. Camino al Gran Pajonal.
Ahí están los alemanes, ¿no? También van a enriquecer la cultura peruana. Ahí está. Entonces, mira hasta ahorita tenemos el gran aporte del mundo andino, el aporte de los españoles, listo, los africanos, alemanes, ahí está. Somos un país mestizo, recontra mestizo. Muy bien. ¿Qué más? A ver, italianos. Llegan italianos también a mediados del siglo XIX. Claro, llegan italianos, por supuesto. Estos italianos, ahora mira, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los alemanes, ¿no? Simplemente para darle idea, ¿por qué los alemanes se fueron a Posuso San Ramón? Profe, ¿por qué los alemanes no se quedaron acá en Lima, en la costa? Es que cuando vienen los alemanes, ellos querían tener sus propias tierras, ellos no querían ser trabajadores de otros. Los alemanes cuando vienen, ellos querían tener sus propias tierras, y acá Lima, la costa ya estaba lotizada. Entonces por eso se les da como opción a los alemanes que vayan a la ceja de selva y ellos verán, colonicen, y aceptaron el reto y se fueron allí a Oxapampa, Chanchama, y ellos colonizaron esa zona. Por eso hasta ahora están ahí. Por otro detalle también, los alemanes son protestantes, ellos no son católicos. La Iglesia Católica también en el siglo XIX, que tenía bastante poder, la Iglesia Católica presionó para que los alemanes no se queden en ciudad. Son herejes, pues, se vayan lejos, a las cejas de selva, mejor. Entonces también hubo presión eclesiástica para que ellos se vayan un poco lejos, ¿no? Luego tenemos el caso de los italianos. Los italianos, ellos sí se asentaron en la ciudad, sobre todo en Lima, y los italianos, ellos eran del norte de Italia, de Génova, principalmente de Génova, ¿ya? Y trajeron acá sus costumbres, sobre todo su impacto se va a ver bastante en la alimentación. Algunas palabras también, ¿no? Ciao, por ejemplo, ¿no? Adiós, ¿no? Ciao. La gente dice chao, chao, chao. Ahí está. Entonces, ellos, estos italianos que vinieron, se juntaban con todo tipo de grupo social. Gente de clase alta, gente de clase baja. Por eso el impacto de los italianos es fuerte en Lima. Bueno, acá me parece que han puesto... A ver, ¿cuáles son los aportes italianos? Mira, ve, ahí está. Los tallarines, ¿no? Tallarín rojo, tallarín verde, ravioles también hay ahí, perfecto. También las empanadas, el pastel de acelga, también es de origen italiano. El panetón, ya está. ¿Qué más han puesto? A ver. La sopa a la minuta, todo eso es italiano, Ellos, para hacer el tallarín verde, ellos trajeron la albahaca. Acá no había la albahaca, ellos trajeron la albahaca. Ahora más bien la gente lo prepara el tallarín verde con espinaca, pero no, con espinaca no, ese es estrafa, pues. Dime. Por ahí creo. Claro, con pesto y albahaca. Muy bien, que es un cultivo que ellos trajeron, la albahaca. Ya, claro, pero la receta original es con la albahaca nomás, con albahaca nada más. Ahora mira, sopa a la minuta y otro plato con albahaca, el menestrón. Muy bien, el menestrón, ahí está. Todo ese es aporte italiano, muy bien, entonces, y seguimos. Mira cuánta gente, ¿cuándo? El Perú, vuelvo a repetirte, es un país mestizo, ¿no? Andinos, españoles, africanos, alemanes, italianos. Claro que sí, y falta, no hemos acabado. A ver, chinos culí. Llegaron 100.000 chinos culí a nuestro país en el siglo XIX. 100.000 chinos culí. Muy bien, estos chinos vinieron a trabajar en las haciendas, los traían, los contrataban por 8 años, los hacían trabajar en las haciendas, los explotaban, sí, le descontaban todo a los chinos. Estaban en la hacienda, le descontaban lo que comía, dónde dormía, la habitación, que todo le descontaban. O sea, al final
¿Cuánto cobraban al mes? 2 soles. ¿En serio? Chino culí, 2 soles no me cobraba. Entonces, un abuso, ¿no? Terminaba su contrato de 8 años, el chino culí salía, se dedicaba a los negocios o a la venta de comida. Ah, y también ellos trajeron el opio. Los chinos trajeron el opio, que es una droga, ¿no? Es una droga que se puso de moda. Sí, se puso de moda segunda mitad del siglo XIX, justamente por ellos, porque ellos tenían la costumbre de fumar opio allá y trajeron esa costumbre acá. Ahora, en el caso de los chinos, que nos han puesto, ya bueno, el chifa, ¿no? El chaufa, muy bien, que es un plato mestizo, ¿no? Porque tiene elementos también ya peruanos, ¿no? El chaufa no es estrictamente un plato chino, es una combinación, pero ahí está. El calú guantán. Entonces, ese es el aporte chino. Muy bien, en la comida, el chifa, vuelvo a repetirte, también trajeron el opio, que es una droga. Muy bien, así es. Bueno, seguimos. A ver, seguimos. Ahora, ¿quién más? Los japoneses. Inicios del siglo XX llegaron 30.000 japoneses acá al Perú, básicamente a la costa, Lima principalmente. 30.000 japoneses, ahí están. Muy bien. Ahora, en el caso de los japoneses, ellos, por ejemplo, cuando vienen, a ellos los querían tratar igual que a los chinos. O sea, les querían también hacer esos contratos para descontarle todo, para pagarle 2 soles al mes, como hacían con los chinos culí. Pero los japoneses no se dejaban, porque los japoneses que vinieron acá ya tenían un grado de educación. O sea, sabían leer, sabían escribir. Sí, y los japoneses no se dejaban hacer esos contratos, e incluso, ni bien llegan los japoneses, comenzaron a hacer huelgas. Comenzaron a hacer huelgas pidiendo o oponiéndose, ¿no?, a esos contratos abusivos. Por ejemplo, la primera huelga de japoneses, ni bien llegaron, les hicieron un contrato ahí en Japón para que los japoneses vengan a cultivar arroz, que es algo que ellos saben cultivar, y bueno, en fin, ¿no? Listo, ¿no? Y tal sueldo por cultivar arroz. Pero cuando los traen acá, inicio del siglo XX, resulta que los llevan a empresas azucareras, no a sembrar arroz, sino a empresas azucareras. Y los japoneses dijeron: ya, bacán, ya, ¿quieren que trabajemos en una empresa azucarera? Bien, pero me tienes que pagar más, porque una cosa es cultivar arroz y otra cosa es trabajar en una azucarera. Y ellos pidieron eso, pidieron que se les pague más, y como no querían pagarle, hicieron huelga. Y al final tuvieron que renegociar el contrato, porque el contrato decía arroz, y ellos decían: ya, bacán, azúcar, pero págame. Y prácticamente todos ellos les pagaron más. O sea, ellos sabían defender sus derechos. No, pobrecito los chinos culí, pues, no, a ellos sí les pegaban, ¿no? Ellos sí estaban, pues, un poquito más al abandono, ¿no? Pero los japoneses sí, porque tenían un grado de educación. Eran de la famosa era Meiji. Ahí en Japón ha habido la era Meiji, y ellos eran, pues, sabían que tenían derechos y protestaban, ¿no? Japoneses fueron muy maltratados durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, acá en el Perú se les persiguió a los japoneses. Sí, se les persiguió. Entonces, claro que sí. Es más, Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt es el que le pide al gobierno peruano que capture a los japoneses y los mande a Estados Unidos. 30.000 japoneses que habían llegado acá. Lo que pasa es lo siguiente: Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, entra en guerra con Japón, ¿no? Japón destroza Pearl Harbor, ¿no?, que era una base norteamericana, y comenzó a correr un rumor bien loco, un rumor, pero así alucinante. Era un rumor, pero parece que los norteamericanos se lo tomaron en serio. El rumor decía que los 30.000 japoneses que estaban acá en Lima iban a dar un golpe de estado, y que estaban trayendo armas a escondidas acá al Perú. Entonces, esos 30.000 japoneses estaban trayendo armas a escondidas. Supuestamente iban a dar un golpe de estado. Los japoneses iban a tomar el poder en el Perú,
venía la flota aerocombinada japonesa desde Okinawa, venía al Callao y luego a atacar el canal de Panamá. Alucinante, pues una cosa de loco, ¿no? ¿Qué va a pasar eso? Pero Estados Unidos parece que se la creyó. Y por eso el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, él habló personalmente con nuestro presidente Manuel Prado para pedirle que acá en el Perú se persiga y se detenga a esos japoneses y se les envíe a los Estados Unidos. De los 30.000 japoneses que había acá, ¿cómo? Los japoneses que estaban encarcelados en Estados Unidos, Sí. Sí, que era un campo de concentración. Era un campo de concentración, claro. Claro, acá por ejemplo de los 30.000 japoneses se enviaron más de 2.000. Más de 2.000 japoneses fueron arrestados y enviados. Los japoneses, al enterarse que comenzó la persecución, ellos huyeron, se escondieron en lo que es en la sierra. Muchos huyeron. Por ejemplo, los Fujimori, ellos se escondieron en la sierra, porque ellos ya estaban acá. Entonces, ellos se escondieron hasta que, bueno, termina la persecución, termina la Segunda Guerra Mundial y bueno, ya todo volvió a la normalidad. Muy bien, entonces mira, ve, japoneses también. De todo hemos tenido acá, pero todo. La amiga de mi mamá es japonesa, o bueno, tiene la que sería familia japonesa, que es el apellido Lan. Ah, claro, ya está. Y prácticamente ella, no quisiera contar esta historia, pero la familia de ella no la quiere, porque ella pues, se tiene el apellido de su padre, que es un apellido peruano, pero son los cuales Lan está después, y por eso todavía no la quería mucho, porque el apellido está después, porque siempre son los japoneses. Claro, ellos son muy celosos de su vida familiar, eso es cierto. Ellos forman clanes familiares, ellos se manejan en clanes, ¿no? Entonces siempre hay un líder del clan y que tienen esas cositas, ¿no? Son bien celosos con sus costumbres. Y actualmente, para aumentar más la diversidad cultural, actualmente estamos viviendo la mayor migración que ha tenido nuestro país. Si yo sumo a todos los migrantes anteriores, incluyendo creo a los españoles, no, los españoles no, pero sí sumo a los alemanes, a los chinos, a los japoneses, no llegan ni a la tercera parte de lo que ahorita estamos viviendo, ni a la tercera parte. Estoy hablando de la migración de venezolanos. Muy bien, 1.200.000 venezolanos hay en nuestro país. 1.200.000, es una barbaridad. 1.200.000 venezolanos. Y van a seguir llegando. Siguen llegando. ¿Por qué? Porque su país está destrozado por el gobierno de este dictador Maduro, que es un tirano de izquierda que ha destrozado Venezuela y lo sigue destrozando, ¿no? Y eso que Venezuela tiene petróleo a montón, pero bueno, así son estos dictadores. Sí, es realmente una pena. Y vemos ahí, mira, los venezolanos en la imagen no han venido a hacer turismo, ellos vienen porque no tienen oportunidad de salir adelante en su país y muchos de ellos incluso están acá, luego se van a otros países buscando la manera de salir adelante, ¿no? Vemos un grupo de venezolanos vendiendo sus pancillitos, ¿no? Que ellos tienen sus arepas, ¿no? En el Jirón de la Unión están caminando en el Jirón de la Unión. Muy bien. Y vemos acá, mira, ve, ahí está. Muy bien. Este personaje dice: aquí estoy por mi familia que amo. No están solos, mira, imagínate, las familias separadas, pero en este caso, ¿no? 1.200.000 venezolanos. Y eso va a causar impacto en nuestro país. De hecho, va a causar impacto. Así como hemos visto que han dejado impacto las demás migraciones, esta también. Y esta va a dejar más. Porque vuelvo a repetir que si yo sumo todas las migraciones anteriores, no llegan ni a la tercera parte de lo que estamos ahorita viendo en tiempo real. Bien, claro que sí. Y más, de repente ya ustedes tienen vecinos venezolanos o venezolanas, no sé, de repente, ¿no? Porque ahora ya es común, ¿no? Encontrar a algunos de ellos cerca de las casas.
Muy bien. Jesús me escribe en el chat, profe, ¿las empanadas son italianas? Claro, Jesús. Por supuesto que las empanadas son italianas. Y el pastel de acelga también. Como el panetón. Muy bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá, ya no hay tiempo para más. Les pido por favor que resuelvan el cuestionario tanto de historia universal como de cívica. Por favor, soluciónenlo porque necesitamos las notas para monitorear cómo están yendo ustedes aprendiendo, ¿ya? Listo, muchachos, nos vemos entonces, cuídense bastante, ¿ya? Nos vemos.